Hola amigos y amigas, continuando con nuestro recorrido por el casco urbano de Antiguo Cuscatlán, he llegado a uno de los pulmones, uno de los rincones verdes con los que cuenta El Salvador. Hablo del Jardín Botánico La Laguna. Soy Eduardo Crespín y este día conoceremos el Jardín Botánico de La Laguna en Antiguo Cuscatlán. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. En el municipio de Antiguo Cuscatlán se encuentra un lugar lleno de mucha vegetación nacional e internacional que quiero conocer. Me he desplazado desde el casco urbano de Antiguo Cuscatlán, unas veces caminando, otras veces corriendo, y he llegado a la entrada del Jardín Botánico de La Laguna. ¿Sabías que el Jardín Botánico de La Laguna se encuentra sobre un cráter volcánico? Sí, así como lo escuchas, este sitio reposa sobre un cráter volcánico que hizo erupción hace más de 2200 años. Este cráter poseía una laguna que tras el terremoto del 19 de marzo de 1873, el nivel del agua comenzó a disminuir. A esa fecha, ya que había quedado solo espejos de agua, sin embargo se realizó un drenado de todo el líquido y se aprovechó el terreno para sembrar caña de azúcar, que luego para 1912 se convertiría en un desarrollo industrial. En este sitio vivía la familia de apellido Denninger, quienes poseían una residencia en el área, siendo dueños de una de las extensiones de tierra de este sitio. Se dice que la familia Denninger era aficionada de coleccionar plantas de diferentes países del mundo para adornar su residencia. Por lo que el 13 de julio de 1976 se constituyó legalmente la Asociación Jardín Botánico La Laguna como una entidad privada, apolítica, no lucrativa ni religiosa, quienes se encargan de administrar, conservar y resguardar la diversidad de especies de plantas que se encuentran en este lugar. Debido a la pandemia que vivimos, el lugar cuenta con protocolos de bioseguridad para poder visitarlo. Debes de mantener la mascarilla puesta en todo el recorrido. Debes de mantener el distanciamiento social, lavarte las manos con agua y jabón o alcohol gel. Los protocolos que todos debemos cumplir estando dentro del área. El costo de la entrada es de $1.25 para todos los adultos y 75 centavos el ingreso de los niños. En la entrada puedes colaborar con la compra de alimentos para peces o tortugas, siendo una manera de distraerse. En la entrada podrás encontrar datos importantes del lugar, como la división de las zonas clasificadas por familias botánicas, regiones geográficas en las que se encuentran asparagaceas, gramíneas, zingiberaceas, cubresuelos, palmeras, bosques de zona media, huertos caseros, plantas industriales, especie de América del Sur, plantas africanas, coníferas, musaceas, plantas medicinales, cicas, pandanos, moraceas, orquídeas, plantas acuáticas, lirios, helechos, araceas y bromelias. Me he propuesto conocer cada zona, espero cumplir con nuestro objetivo. Comenzaremos leyendo la placa que dice: a la memoria de Francisco Bogen, inmigrado de 1852, fundador de la casa Denninger, él instalado aquí un trapiche, precipicio del actual ingenio de La Laguna.
Comencé mi recorrido con la zona 1, llamada Colecciones Diversas. Aquí se puede apreciar la planta araña que elimina el monóxido de carbono y otras toxinas e impurezas. Además, noté la planta espatifilo o cuna de Moisés, o conocida como vela del viento, que es muy decorativa por su flor blanca. Noté que existían palmeras, helechos, araucarias, entre otras. Al ingresar me di cuenta que se tienen ciertas restricciones que hay que cumplir. Está prohibido el ingreso de instrumentos musicales, armas de fuego, bebidas alcohólicas, mascotas y bicicletas. Además, está prohibido hacer sesiones fotográficas para promocionar portafolios de ropa, accesorios o productos de marca comercial. Se permite el ingreso de alimentos preparados que serán supervisados al ingresar al sitio. El jardín cuenta con una simbología que debemos conocer, como son las simbologías de depósitos de basura, estanques, quebradas, zona segura, piedra tácita, pozo de los deseos, rancho de descanso y la ruta de evacuación. En la zona 30, llamada Araceas, estas plantas comprenden unos 104 géneros y más de 300 especies. También encontré un estanque lleno de unas hermosas flores y papiros de Egipto que le dan una belleza al puente. En este estanque se encuentra una zona para descansar y apreciar algunas tortugas que se encuentran aquí. El Jardín Botánico La Laguna fue abierto al público el 22 de diciembre de 1978. Cuenta con un área de estricta reserva, pero ¿qué es un jardín botánico? Los jardines botánicos son instituciones públicas o privadas cuya función es promover el conocimiento e investigación, conservación de las especies de plantas. Las características del jardín botánico son colecciones de plantas con un ordenamiento científico y de nombre común, parentescos, clasificaciones, registros, agrupaciones con criterio ecológico, colecciones ornamentales, jardines, invernaderos, estanques, fuentes, entre otros. Además, colecciones de herbarios, bibliotecas o tipo de etnobotánica, laboratorio de investigación botánica, entre otros. La zona 29, llamada helechos y plantas acuáticas. Los helechos pertenecen a los pteridofitos, que es un grupo de plantas vasculares caracterizado por su dispersión. Se produce por esporas. Comprende unos 150 géneros, entre 6.000 y 15.000 especies. La zona 28, llamada bromelias, es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae. Son plantas de hábitos terrestres, herbáceas, litofitas, que crecen sobre piedras o bien sobre epifitas que se desarrollan sobre árboles, cactus, entre otros. En este sitio se puede observar
una diversidad de aves que nuestros amigos han realizado un cuadro de clasificación de los más comunes que podremos encontrar. Además, hay un mamífero que espero encontrar que es muy frecuente ver en el país. Se trata de la cotusa. Este animalito vive desde México, sur de Bolivia y norte de Argentina. Se alimenta de hierbas, hojas, crustáceos y suele tener 2 crías y se encuentra en peligro de extinción por la cacería descontrolada y la deforestación de su hábitat. El Jardín Botánico de La Laguna posee un herbario donde se guardan ejemplares de plantas secas pegadas a láminas de cartoncillo, lo cual son frutos, flores, hojas. El herbario llamado Lagu cuenta con una colección de más de 41.000 especies, pero si deseas visitar este herbario, debes de programar cita con los administradores del lugar, cuyo horario es de 8 a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Noté la presencia de muchas familias que visitan este lugar, comparten el ambiente de la naturaleza y conocen sobre la diversidad de nombres y especies que poseen. Así, llegué a la zona 8. En esta zona está dedicada a las palmeras. Normalmente se les conoce como palmeras o palmas. Los individuos de esta importante familia son fácil de reconocer visualmente por el tamaño de sus hojas. Y también encontré la zona 9 de las Araliaceas y Protaceas. Si estás estudiando botánica, el Jardín Botánico de La Laguna ofrece diversos proyectos sociales dirigidos a los estudiantes en el manejo de herbarios, taxonomías, recorridos educativos guiados, asesorías, entre otros. En la zona 2 de las Asparagaceas son hierbas de raíces fusiformes o cilíndricas, a veces tuberosas, de tallo erecto, ramificado, hojas escamosas, escariosas con espuelas que a veces se extienden en espinas. Llegué a la zona de juegos en donde encontré una diversidad de toboganes, columpios, cuerdas, sub y bajas, entre otros.
Esta área se encuentran juegos para niños y adultos, por lo cual me animé a subirme al columpio y volver a vivir la diversión de ser niño. Salí de la zona de juego, pasé por otro estanque que se encuentra lleno de flores, llegando así a la zona 3 de colecciones diversas. En esta área se encuentran unos varales que según su grosor nos da la idea que tienen años de haber nacido ahí. Seguí mi camino y encontré un rociador de agua, cuyo obstáculo tuve que superar para seguir mi recorrido. Así que tuve que correr para no mojarme. Pero más adelante encontré un segundo rociador que también me hizo correr. Así llegué a la zona 4 llamada Bosques de Zonas Altas. Esta área está restringida debido a que el área no es de uso público. Encontré otro estanque llamado el Pozo de los Deseos, donde muchos turistas piden un deseo y tiran una moneda al estanque. Cuenta con una pequeña cascada y me pareció curioso ver cómo se encuentran separados peces y tortugas. Me adentré a la zona 32 llamada Bosque Natural y siguiendo nuestro recorrido me encontré con la cotusa en su hábitat natural, la cual se estaba alimentando de hojas, por lo que interrumpimos su entorno. Así, seguí el sendero del bosque natural preguntándome por qué se le llamaría así. Se debe a que las especies crecen por generación espontánea en el área determinada y sus condiciones son favorables, lo cual no necesita intervención humana. Al finalizar este sendero, llegarás a la zona 27 llamada Lirios.
Acá se encuentran las plantas que se desarrollan por bulbos subterráneos que almacenan los nutrientes. Puede llegar a medir unos 90 centímetros de altura, siendo lo habitual encontrarse en tornos de 60 a 70 centímetros. Sus hojas son perennes, es decir, se mantienen verdes durante todo el año. Sí, así incluso en la época de seca tendrás jardín verde. En la zona 10, llamada Goldfish y Tilapias, esta zona es la favorita de todos, ya que si has comprado concentrado para peces o tortugas, es el lugar ideal para alimentarlos. Los peces que se encuentran en este estanque son pececitos Goldfish y Tilapias, aunque vimos unas tortugas invadiendo el territorio. Un estanque es una pequeña cavidad de agua natural o artificial utilizando cotidianamente para proveer el riego, criar peces. Estos peces son accesorios de los estanques y constituyen bienes muebles por disposición legal. Actualmente, una de las principales utilidades de los estanques es criar y multiplicar la especie. Seguí con mi recorrido y encontré un monolito de piedra tácita que fue encontrada en la riviera sur de la antigua laguna en 1971. Según el arqueólogo Tomás Fideas Jiménez, en la reedición Pipil, representa un recuerdo de las lágrimas que derramó Quetzalcóatl cuando fue expulsado por los aztecas. Este hallazgo se reportaron en 1957 en San Diego, La Libertad, Guatemala y Chile. Seguí por el sendero observando la diversidad de plantas. Llegué así a la zona 25 de las heliconias Flores Estación. Encontré el bastón emperador, planta apta para jardines tropicales, cuyas oblongas hojas miden más de 1 metro de largo y tienen flores de 2 a 3 metros. Me propuse buscar un estanque donde muchas personas se toman fotos debido a la belleza que le proporcionan las flores acuáticas, por lo cual tomé mi respectiva selfie en esa área.
Salí del estanque en búsqueda de más zonas, encontrando la zona 16, llamada Colecciones Diversas. Unos cuantos metros más adelante se encuentra la zona 17, llamada Musáceas. Son familias de plantas conocidas por sus frutos, es decir, bananos o plátanos. Les debo de confesar que presiento que no podré darles cobertura a todas las áreas, ya que me perdí, por lo cual consulté el mapa de ubicación de cada área. Y me di cuenta que la zona 18 se encontraba atrás del mapa, la cual se llama Colecciones Diversas. Llegué a una fuente que es la zona 20, llamada la Pérgola del Amor. Es una estructura invadida por una planta aérea que en el centro se encuentra una fuente de 3 niveles. Más adelante se encuentra la zona 22, llamada Colecciones de Moraceas y Pandanos. Los pandanos son plantas que poseen raíces aéreas incrustadas en el suelo y me recordó a los manglares. En unos cuantos metros se encontraba la zona 31, llamada Colecciones Diversas, donde existe una variedad de plantas. Además, noté desde lejos plantas de maguey, donde en la cima de un montículo se encuentra una zona de descanso, pero en su alrededor se encuentra la zona 19 de plantas medicinales, frutales y cactus. Las plantas medicinales son aquellas que se pueden utilizar enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas o animales. En la zona 15 es llamada coníferas. Se caracterizan también
por presentar marcadas diferencias estacional y con frecuencia van acompañadas de una copa uniforme de arbustos pequeños, hierbas, musgos, hepáticas, liquenias y un suelo ácido formado por una capa de humus compactado que contiene hongos. Este sitio permite visitas escolares de primero a bachillerato, la cual se contribuye con el ingreso de 60 centavos por alumno. Y si quieres celebrar tu cumpleaños, posee un salón de usos múltiples equipado para los eventos. Y si te ha gustado alguna planta, tienen un vivero donde puedes adquirirla. Llegué a la zona de la cafetería, donde se encuentra otro estanque donde hay muchas tortugas, donde se le pueden dar alimentos. Pero lo más curioso es que encontré una iguana que ronda el área. Por si la ves, no le tengas miedo, es muy amigable. Me despido del Jardín Botánico La Laguna, invitándote a seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.